Sacramento del bautismo. Así como hicimos la introducción definiendo nuestros términos, ¿qué significa etimológicamente la palabra bautismo? Si han leído su catecismo, ahí viene. Sumergir, exactamente. Los que han leído su catecismo saben que viene del griego baptisein, que significa hundir o sumergir, refiriéndose a ese acto, ¿verdad?, en la ceremonia, en el rito del bautismo, donde se sumerge al candidato. Hay varias maneras de hacer el rito, y todas las maneras son iguales de antiguas, iguales de válidas. El sumergir completamente, ¿verdad? A los niños muchas veces lo que hacen es les vierten el agua sobre la frente, igualmente válido, igualmente simboliza eso, la muerte y la nueva vida. Y de hecho hay un rito que es como híbrido, donde el candidato está ya sea de pie o de rodillas en la pila bautismal y luego se le vierte el agua también sobre la cabeza. Entonces todo lo mismo es válido, no hay ningún problema. No, oye Juan Carlos, que aquí lo hacen de esta manera. Todas esas maneras son igualmente válidas. Mientras hagan, una vez más, ya dijimos bien claro, ¿verdad?, virtiendo o sumergiendo en el agua 3 veces mientras pronuncian las palabras de la fórmula, que es: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos bien, ¿verdad? Si en vez de usar agua usaron Coca-Cola, si usaron vino, menos, ¿verdad? No, tiene que ser agua, simple y pura, ¿ok? Es agua, ¿no? Es agua. Pero una vez más, nosotros, eso es de protestantes. Nosotros, allá en Jerusalén, cuando van a Jerusalén, allá se andan bautizando a diestra y siniestra los protestantes. Nosotros no vamos al río ya, vamos a la pila bautismal, ¿verdad? Vamos allá y renovamos nuestras promesas bautismales. No se puede bautizar otra vez, ¿verdad? En el catecismo vemos otros significados que se mencionan por ahí: don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. No voy a repasar todas, pero algunas. Don, porque se nos da gratis, completamente sin merecerlo. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la gracia. Gracia, porque nos da la gracia santificante, es el inicio. Nos da esa gracia y nos permite recibir otras gracias. No somos capaces de recibir gracia de Dios antes del bautismo. Vestidura de incorruptibilidad, porque una vez más ya nos abre las puertas del cielo. Somos revestidos en Cristo. Dejamos el vestido antiguo del pecado, de esa vida mundana, y ahora somos revestidos en Cristo. Por eso en la ceremonia se le impone una vestidura blanca, o un babero, lo que sea, algún símbolo de esa vestidura de incorruptibilidad. Baño de regeneración, nos dijo Jesús en el Evangelio de Juan: tienen que renacer, tienen que nacer de lo alto. ¿Tengo que volver al vientre de mi madre?, decía Nicodemo. No, está hablando del bautismo, ¿verdad? Sello, porque nos deja sellados como pertenencia de Cristo. Y ese es uno de los entendimientos por los cuales no se repite el bautismo, porque hemos sido sellados en Cristo, nos ha sellado espiritualmente. Es una marca espiritual que no se puede borrar. No nos podemos desbautizar. Aunque hay algunos que me han llamado porque los bautizaron sin pedirles permiso. En fin, después les cuento la historia. Lo más precioso que hay, ciertamente, ¿ok? Pregunta: ¿cuándo se instituyó el sacramento del bautismo? Claro que sí, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, con el bautizo de Jesús durante su bautismo por Juan, aunque sabemos que ese no es un bautismo cristiano, ¿verdad? ¿Cuál es el bautismo de Juan? Como signo de arrepentimiento, ¿verdad? De que la persona va a cambiar, pues él les daba ese baño. Pero a la vez, pues apuntaba y instituye, ¿verdad?, nuestro bautismo. De hecho, en los evangelios sinópticos no hay rastros de que Jesús o los apóstoles bautizaran. Lo de bautizar vino después, ese mandato hacia el final del evangelio de Mateo. Sin embargo, en el evangelio de Juan sí hay una mención de que los discípulos se iban a bautizar. No Jesús, sino los mandados. Entonces hay como esa divergencia en puntos de vista. Pero ciertamente instituido aquí y el mandato a realizarlo
antes de la ascensión, ¿verdad? Vayan a todos los pueblos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Simbolismo del bautismo, esto es muy importante de hablar. Esto yo lo repaso mucho con los equipos bautismales, porque hay que compartir esto con los padres que se van a bautizar, porque van y no sabemos ni lo que estamos haciendo. Todo sacramento tiene sus símbolos. En el caso del bautismo, el símbolo más importante es el agua. Y yo comienzo siempre la discusión preguntando nuestro entendimiento en la vida diaria para de ahí partir al entendimiento religioso. En nuestra vida diaria, ¿qué significa el agua para nosotros hoy en día? Vida, ¿verdad? Podemos sobrevivir más tiempo sin comer que sin tomar agua, ¿verdad? Vida. ¿Qué más significa el agua para nosotros el día de hoy? Limpieza, pureza, todos esos significados, ¿verdad? Se limpia la casa, se limpia el cuerpo, se limpia el carro, todo, agua. ¿Qué más? Muerte, ya les había dicho, los que pusieron atención, o los que saben, ya les dije hace rato, muerte, porque te encuentras en medio de una superabundancia de agua, sin un salvavidas de dónde agarrarte. Puede muy bien significar el agua que antes significaba vida, pues ahora puede significar tu muerte. Y comprendemos eso en la vida diaria, ¿verdad? Y de ahí partimos al entendimiento religioso, donde vemos la acción del agua en las Sagradas Escrituras, empezando en el Antiguo Testamento. ¿Dónde vemos la presencia del agua en el Antiguo Testamento? En el primerísimo capítulo, creo que es el versículo 2 de Génesis, esas aguas primordiales donde el Espíritu de Dios revoloteaba. Y eso nos habla del hecho de cómo Dios vivifica esas aguas bautismales, les está dando vida. Entonces, en la creación, en el diluvio, ciertamente, ¿verdad? El diluvio, donde la barca se salva, Noé y sus familias, pero la humanidad queda destruida. ¿Dónde más vemos el agua? Sobre todo en el Éxodo. El Éxodo, apúntenlo, porque es ahí donde se nos da esa prefiguración por excelencia. Porque, ¿cuál fue la situación en aquel entonces? Estaba esclavizado el pueblo de Dios en Egipto, así como nosotros estamos esclavizados por el pecado el día de hoy. Y el pueblo de Dios clama a Dios y Él les manda a un Mesías, a un Salvador. Les manda a Moisés, que libera al pueblo de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través del paso de las aguas del Mar Rojo. Y lo mismo con nosotros. Dios nos manda a otro Moisés, mucho mayor que Moisés, ¿verdad? Que Moisés mismo había profetizado. Dios les mandará a alguien como yo y a él escucharán. Y cuando se abren las puertas del cielo en el bautismo de Jesús, ¿qué nos dice la voz del Padre? Este es mi Hijo amado, a él escuchen, cumpliendo la profecía que había hecho Moisés en el libro del Éxodo. Y él nos salva también por igual a través del paso por las aguas salvadoras del bautismo. Y otro evento también, cuando pasan por la travesía de 40 años, ¿qué tiene que suceder antes de entrar a la tierra prometida? Tienen que pasar una vez más por las aguas, esta vez del río Jordán. Prefiguración completa. Entonces, ahorita les voy a dar algunos pasajes. Obviamente también cuando Moisés le golpea la roca que brota agua, la profecía de que saldría agua del templo se cumple con el costado de Jesús. Donde quiera que vean agua en el Antiguo Testamento, piensen bautismo. El leproso Naam, que es lavado, todos lados, ¿ok? Entonces ya vemos el simbolismo del agua. El aceite que se usa en el bautismo. Primero, empezando una vez más en nuestra vida diaria. ¿Dónde, cuándo, cómo usamos el aceite? ¿Qué significado tiene? Sanar, ¿verdad? Ahí para las reumas, ¿verdad? Ya personas ya de cierta edad, ya tenemos que, me incluyo, ya tenemos que untarnos también con algún tipo de aceite, Bengay o yo no sé qué otras cosas, ¿verdad? Sí, el aspecto curativo del aceite lo entendemos el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué más? Cocinar, combustible, ahora que está el rodeo, ¿verdad? Ya
Allá lo meten todo en aceite, ¿verdad? Galletas y cerveza y no sé qué tantas cosas. En fin. ¿Qué más? Los atletas también, es muy importante ese significado. Como parte de su entrenamiento, su preparación, también se ungen, bla, 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 se ponen. Muy bien. Ahora, el entendimiento religioso. ¿Dónde vemos el aceite en las Sagradas Escrituras? La unción, las unciones a 3 personajes: sacerdotes, profetas y reyes. Lo que nos lleva a reflexionar. ¿Qué significa la unción? ¿Qué significa el ser ungido? Ser escogido. Simboliza la elección por Dios. La elección por Dios. Y significa lo mismo para nosotros. Para nosotros, cuando somos bautizados y somos ungidos, también para nosotros se abren las puertas del cielo y Dios nos proclama como sus hijos e hijas adoptivos amadísimos. Sacerdotes, profetas y reyes. Cuando celebramos el rito del bautismo, somos ungidos y compartimos con ese triple ministerio de Jesucristo como sacerdotes, profetas y reyes. ¿Sí sabían eso? Que son pueblo sacerdotal. ¿Y cómo fungen su función sacerdotal? No, que no, a ver. Sí sabían, pero ¿cómo la fungen? Sabían que son sacerdotes. Qué chido. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Cuando recibimos el bautizo somos enviados a evangelizar, a compartir el querigma, la buena nueva. Ahí les va, para que no patinen. Sobre todo en la misa. Cuando hablemos de la Eucaristía lo vamos a repetir, pero sobre todo en la misa. Hay partes de la misa que nos tocará a nosotros. La oración universal es la oración de los fieles. Nosotros estamos presentando esa oración. Es ahí parte de nuestro carisma sacerdotal. Cuando se presentan los dones, nosotros ahí ponemos nuestros dones. Lo que hace el sacerdote, la esencia del sacerdocio es el sacrificio. Y el sacerdote, cuando hace la oración, recibe: Señor, esos dones que te presentamos, ¿verdad? Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Él está tomando nuestros dones y los está presentando de nuestra parte, ¿verdad? Por eso se le llama el que preside. Él está tomando nuestras oraciones, nuestros sacrificios y los está presentando al Señor. Entonces, obviamente también en nuestro hogar, jefes de familia, ¿verdad? Mamás, papás, cuando somos los líderes de oración, cuando bendecimos a los hijos, nosotros estamos ahí fungiendo nuestro papel sacerdotal. ¿Ok? No se olviden de eso. Basado en el sacrificio, ¿verdad? Que realizamos en la misa. Profetas. ¿Qué hace un profeta? Anunciar y denunciar. Qué bueno que lo sabemos. ¿Cómo vivimos nosotros ese carisma profético en nuestras vidas? ¿Hay profetas el día de hoy? ¿Como quién sería profeta el día de hoy? ¿Quién ustedes considerarían un profeta? Sí, el Papa, ciertamente. ¿Quién más? Claro, pero conocido en las noticias. Madre Teresa, César Chávez, Juan Pablo II, no Julio César, el boxeador, no, el activista de los campesinos allá, Martin Luther King, Gandhi, son profetas de nuestros días. ¿Por qué? Porque ellos hablaban en contra de las injusticias que se estaban realizando en contra de los más necesitados, tal y como lo hacían los profetas anteriores. ¿Ok? A veces la gente dice: ay, pero ¿cómo que esos que no son católicos? ¿Tiene que ser cristiano para que Dios le dé a hablar de parte de él? No, en las Sagradas Escrituras tenemos el ejemplo de personas fuera del pueblo de Dios que Dios los vuelve profetas. Dios les da el don de profecía. ¿Por qué no? Claro que sí. Cuando nosotros en nuestra vida diaria, tan sencillo como estar en el círculo de amigos y decir: no, Señor, no nos vamos a ir de parranda porque eso no es lo que Dios quiere. ¿Por qué están hablando de esas cosas y eso no va con la voluntad de Dios? Eso es ya denunciar, eso es ya hablar la voluntad de Dios en nuestros días. Eso ya es un profeta. Así que hay que fungir ese rol en nuestras vidas. Sacerdotes, profetas y reyes. ¿Cómo se cumple ese rol real? ¿Qué hacen los reyes? Reinar, gobernar, ordenar. Nosotros participamos de ese papel
Fíjense, todo lo que hacemos para la construcción del reino de Dios, esa ya es nuestra función real. Ya estamos actuando como hijos del rey. Y también cuando ponemos el orden, ¿verdad?, en nuestro hogar, en la sociedad, en los lugares, es esa parte de la función real, regia, establecer el reino de Dios. Otros símbolos: la luz de la vela, las oraciones, la luz de la vela, el cirio pascual, ¿representa qué? Representa a Cristo. Tiene ese símbolo del alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, que representa a Jesucristo, nuestro principio, nuestro fin. Pilas bautismales tienen otro símbolo también. No sé si alcanzan a ver la figura geométrica. ¿Qué figura geométrica es esta pila bautismal? La de arriba también, ¿no se alcanza a apreciar? Octágono. ¿Por qué? Amén, ya se puede ir a la casa también, hermana. Ya sabe lo que tiene que saber hoy. Habla de la simbología del nuevo día. Los 7 días de la creación, el 8º día es el primer día de la nueva creación en Cristo, regenerados en Cristo. Por eso las pilas bautismales, si no son redondas, ¿verdad?, circulares, van a ser también octagonales. En tiempos antiguos tenían también una cierta arquitectura que nos recuerda el vientre materno, porque es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Ya les comenté que sumergirse en el agua simboliza enterrarnos en la muerte de Cristo. Ya les comenté eso. Salir del agua simboliza nuestra participación en la nueva vida de Cristo. Algunos pasajes ya lo mencionamos. Si alguien quiere tomarle foto o algo, los voy a dejar ahí un momentito. Ya los repasamos. Génesis 1:2, el diluvio en Génesis 6, Éxodo 13, bueno, desde el 12, la salida del pueblo, el cruce del Jordán ya en el libro de Josué, todo donde se habla de agua, la purificación de agua por Moisés cuando estaba amarga y le pone ahí, no sé, un trozo de madera, no sé qué, golpear la roca, el leproso Naam, salmos que también hablan de cómo el peligro de las aguas, el peligro de muerte, etcétera, etcétera. Cuando Jesús libera al endemoniado y manda que los demonios vayan a esa jauría de cerdos, ¿qué hacen los cerdos? Se tiran de un acantilado. Se tiran al lago. Tenían la perspectiva los judíos, así como los salmos, como de las aguas peligrosas, como de que los monstruos marinos, el leviatán, como era el lugar del mal, origen del mal, las aguas, tenían esa cierta perspectiva. Y hay otras más, de Zacarías, ¿verdad? Juan 19, el pasaje que ya comentamos del costado de Cristo donde brotan agua y sangre, Jesús como agua viva. Les puedo compartir también la presentación para que no estén tan apurados, ¿ok? Importancia del bautismo, efectos del bautismo. ¿Por qué es importante el bautismo? Cuando yo me dedicaba con mi esposa a la preparación de padres para el bautismo de sus hijos, yo siempre tenía la curiosidad de preguntar a los padres, porque quién sabe dónde salían esos padres, ¿verdad? Gloria a Dios que llegaban, pero yo sí tenía curiosidad y le decía, ¿para qué están aquí? ¿Para qué quieren bautizar? ¿Qué entienden ustedes? ¿Para qué están aquí? Cuando llegaban a tener respuesta, que no era siempre, mi abuelita, mi mamá, ya no sé, mi esposa. Cuando llegaban a tener una respuesta, ¿saben lo que decían? Estamos aquí para cortarle la colita de diablo al niño, para cortarle los cuernos. Y siempre me pareció muy interesante esa perspectiva, porque tienen todavía el entendimiento, quién sabe cómo les llegó, pero todavía tienen el entendimiento de que el bautismo perdona el pecado original, que con esas palabras, ¿verdad?, tan coloquiales están diciendo. Pero hay un problema con ese entendimiento. Aquí yo les tengo varios. Yo primero pongo que es importante porque nos incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia en la tierra. Nos hace miembros de la iglesia. Y como todo miembro de toda familia, tenemos obligaciones, tenemos nuestra parte. Para que el cuerpo funcione, tiene que funcionar cada parte en armonía. Porque recibimos ya la salvación de Cristo.
la promesa de la salvación. Cuando los protestantes o evangélicos preguntan a los católicos, ¿eres salvo? ¿Qué tenemos que contestar? Sí. He sido salvado, soy salvo y Dios me salvará. Ya en la cruz nos salvó, nos dio la posibilidad que tenemos nosotros que aceptar en nuestros días y perseverar siendo fieles hasta ese futuro. Para nosotros es presente, pasado y futuro. Nos da la promesa de vida eterna. Y sí, al final, digo, sí, claro, perdona el pecado original. Pero digo, yo lo pongo al final porque ¿cuál es el problema cuando para los padres de familia la razón que vengo a bautizar es para cortarle la cola al niño? El problema es, si esa es tu perspectiva, pues una vez bautizado el niño, yo ya cumplí, yo ya hice mi trabajo. Ahí nos vemos pues por ahí de la primera comunión a lo mejor, o ya no, ¿verdad? Ya muchos no regresan. Entonces por eso, si ustedes tienen familiares en esa posición que están pensando bautizar, o si trabajan en eso, tenemos que abrir ese panorama de lo que es el significado real del bautismo. No nomás es para cortar los cuernitos y la colita. ¿Ok? Y usualmente hago en estas clases un repaso más o menos rápido de los ritos. Es muy importante que también sepamos la liturgia, el lado litúrgico, el lado de la celebración, porque la teología está informada por eso y viceversa. La liturgia informa a la teología informa a la celebración. ¿Cómo se celebra el bautismo? Este es un esquema de cómo se celebra afuera de misa. Cuando se hace dentro de misa cambia un poquito. Cuando se hace fuera de misa, en un rito en sí mismo, se le da a los padres y a los padrinos la bienvenida. Se les da a que hagan la señal de la cruz sobre el niño, sobre la niña, sobre el bebé. Y ya eso es muy importante, porque la señal de la cruz es ya un resumen de nuestra fe, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya nos habla de la cruz, ya nos habla de la Eucaristía, ya nos habla de la salvación. Por eso el persignarnos no es cualquier cosa, y es un resumen ya de nuestra fe. Se hacen los ritos iniciales, que cuando se da la bienvenida, el nombre que le van a poner. ¿Qué piden de la iglesia? ¿Qué piden de la iglesia? Pues pueden responder la fe, ¿verdad? El bautismo. Pero una vez más, se tiene que verificar que no lo están haciendo a fuerza, ¿verdad? Se le tiene que pedir que manifiesten su deseo de recibir la fe, recibir el bautismo, etcétera, etcétera. Siempre se hace lectura de la palabra de Dios. No puede haber celebración litúrgica que no vaya acompañada, ¿verdad?, de la mano de la palabra de Dios. Hay varios pasajes que se recomiendan en el rito. Obviamente el bautismo de Jesús, Jesús con Nicodemo, de esos pasajes que hablan del bautismo, ¿verdad? Hay oración de los fieles, oración universal, donde se pide por las necesidades de la iglesia, etc. Hay invocación a los santos, porque estamos invocando a los santos en este momento. ¿Qué significa hacer una invocación a los santos? Pedimos su intercesión, sí, ¿qué más? Es muy importante porque ese es un momento donde están ingresando nuevos miembros a la iglesia. Y acuérdense que la iglesia, nosotros no somos los únicos miembros. Está la iglesia triunfante en el cielo, la iglesia sufriente en el purgatorio y la iglesia militante aquí en la tierra. O peregrina, mejor ya militante, ya como que ya pasó de moda, ¿verdad? Porque como soldado, como lucha, ¿no? Es mejor peregrina, es decir, mejor. Clásicamente era la iglesia militante. ¿Puede ser purgante? Sí, sufriente, purgante, sí. Sí, sufriente porque están sufriendo esos dolores de purgación, ¿verdad? Purificación. Pero para manifestar que toda la iglesia está presente en este momento en que se está dando la bienvenida a nuevos miembros, invocación a los santos. Si no se ha bendecido el agua previamente, ahí se da también la bendición del agua. Hay un exorcismo simple,
Me gustaba asustar a los padres, de verdad, les decía, ¿han visto la película El Exorcista? Nada que ver, ¿verdad? Simplemente rechazo a Satanás, ¿verdad? Es un exorcismo simple, pero reconociendo igualmente, ¿no?, esa batalla que hace el cristiano, como lo hizo Jesús, como lo vimos ahora en las tentaciones, ¿verdad? Esa entrada a la cuaresma con Jesús en el desierto, pues esa es la vida del cristiano, y por eso reconocemos eso y rechazamos a Satanás, a sus obras, porque vamos a pasar a ser propiedad de Cristo. Se pasa a ser el ungimiento. Hay dos unciones en el bautismo. La primera es con el aceite de los catecúmenos. Hay 3 tipos de aceite en la iglesia. El aceite de los catecúmenos es el que se usa en este momento y se unge el pecho del candidato o del catecúmeno en este momento. ¿Por qué? ¿Qué simboliza esa unción en el pecho? De lo que hablamos ya sobre el aceite. Fuerza. Cuando dijo la hermana atleta, preparación para los atletas, aquí simboliza la fuerza. En el pecho, fuerza. Esa primera unción con el aceite de los catecúmenos. El niño, cuando se estamos bautizando a bebés, por este breve instante, en lo que son ungidos, son catecúmenos, hasta que reciben el bautismo. Entonces, por unos brevísimos momentos son catecúmenos. Imposición de manos también, con una oración. ¿Qué simboliza la imposición de manos? Transmisión de fuerza del Espíritu Santo, de poder de Dios, etc. Sí. Se hace una renuncia del pecado. Profesión de fe. ¿De qué maneras usualmente se profesa la fe en el rito bautismal? Preguntas y respuestas. Hay 3 maneras litúrgicas de profesar nuestra fe. Aquí en el bautismo, a manera de preguntas y respuestas. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. Y así. Las otras 2 maneras, el credo largo y el credo corto, que no se llaman así, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? El credo de los apóstoles. ¿Y cómo se llama el otro? Técnicamente se llama credo niceno-constantinopolitano. Digan eso 10 veces rápidamente. Credo niceno-constantinopolitano, porque nace de esos 2 concilios. Concilio de Nicea en el año 325, concilio de Constantinopla 384. Lo estoy diciendo de memoria, creo que está bien. Ahí me corrigen luego. Y de ahí ya viene la parte central, el rito en sí central de vertir el agua sobre la persona. Fulanito, fulanita, se dice el nombre primero. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí viene la segunda unción. La segunda unción, esta vez con el aceite del crisma, que es el aceite aromático. No nada más es el aceite de oliva, como lo es en el otro aceite de los catecúmenos, pero este tiene otras especies, es muy aromático. Ustedes lo han experimentado. Si no te lavas, si no te limpias, todo el día o más te deja el olorcito, muy agradable. ¿Qué significa esa palabra crisma? Es lo mismo, es el mismo origen. ¿Qué significa la palabra Cristo? El ungido. Sí, el ungido. Significa el ungido, que quedamos significa el elegido. Significa lo mismo en el hebreo Meshiach, que es Mesías. Mesías es lo mismo que ungido. Cristo viene del griego, mientras que Mesías viene del hebreo arameo, ¿verdad? Ungimiento con el crisma, imposición con la vestidura blanca. Se debería de hacer a manera de que el candidato o el niño viniera vestido regular y aquí se cambiara, pero por cosas prácticas usualmente ya viene vestido, ¿verdad? Pero los adultos sí, usualmente tienen alguna bata cualquiera y se cambian después de su bautismo a vestiduras blancas para simbolizar mejor esto, ¿verdad? Se entrega el cirio encendido con el cirio pascual. Ahí es el papel de los padrinos, ¿verdad? Ahí entran los padrinos. Hay un rito muy hermoso que se llama éfeta, que viene del griego, que significa ¿qué estamos haciendo? Vámonos ya. Ábrete. Y se hace, ¿verdad?, sobre los oídos, sobre la boca, ¿verdad? Para que escuchando el evangelio, cuando llegue el tiempo, pueda proclamar esa buena nueva. Un rito muy bonito. Culminando con el Padre Nuestro,
Bendición a la madre, bendición al padre, a los demás y la despedida. A grandes rasgos, ese es el rito de cómo se celebra fuera de misa. Cuando es dentro de misa es un poquito diferente, ¿verdad? Porque las partes de la misa ya van tomando varias partes del rito, ¿verdad? Tengo las 9:28, quiero detenerme ahí para abrir a las preguntas que pueda haber, que son muchas. Bueno, es que todavía falta mucho, no hemos hablado sobre padrinos, no hemos hablamos ya de los efectos, ¿sí? Purificación del pecado, nueva vida en el Espíritu. Somos hijos e hijas adoptivos de Dios por el bautismo. Es una gran dignidad. Éramos criaturas, que eso es muy grande. Fuimos creados por Dios, pero ahora con el bautismo somos hijos e hijas adoptivos. Porque el único hijo es ¿quién? Jesús. ¿Okay? Ya dijimos, nos volvemos miembros del cuerpo de Cristo, discípulos de las enseñanzas de Jesucristo. Eso se nos olvida, ¿verdad? Llevamos al niño a bautizar y ya terminé. Pues no, es un gran compromiso el ser cristianos. Para ser dignos del nombre cristiano es porque vamos a seguir e imitar al Maestro. Y para conocer al Maestro, pues hay que encontrarlo en las Sagradas Escrituras, en la oración, en la Eucaristía. No nada más ahí, tenemos que encontrarlo en los demás. Si no podemos encontrarlo en los demás, ¿qué estamos haciendo buscándolo en el sagrario? Si no lo podemos ver en el pobre, no te vayas tan lejos. Si no lo puedes ver en tu marido, en tu esposa, seamos realistas. Si no lo puedes ver ahí, ¿qué estás haciendo de rodillas en el sagrario? No, hay que encontrarlo ahí. Ya dije eso. Pasemos a esto rapidito porque ahí vienen muchas preguntas. ¿Cuáles son los ministros ordinarios del bautismo? Bueno, ya les di el primero. Son 3: obispos, sacerdotes y diáconos. Ordinariamente son los que pueden bautizar. ¿Ok? En tiempos de necesidad, en casos de emergencia, ¿quién puede bautizar? ¿Quién? ¿Un laico? No, ¿qué más? ¿Quién puede bautizar? En caso de emergencia. Un bautizado no. Cualquier persona. ¿Tiene pulso la persona? ¿Es terrícola? Y porque si no es de este planeta tendríamos que investigarlo. ¿Es un ser humano con pulso, está vivo? Puede bautizar. Es tan importante para la iglesia, para la salvación de la persona, el bautismo, que la enseñanza de la iglesia es que cualquier persona en caso de necesidad, haciendo lo que la iglesia pide, cualquier persona puede bautizar. No tiene que ser cristiana, no tiene que ser bautizada. No, ya dijimos, ¿de dónde viene la gracia? ¿De la persona que bautiza o de Cristo? De Dios, viene de Cristo, la gracia. Eso se ve sobre todo pues en los hospitales, ¿verdad? En las alas de maternidad, cuando nacen esos niños con problemas, a punto de morir. Se da eso seguido, que enfermeras, doctores, sabiendo los deseos de los padres, pueden bautizar a los niños, no hay ningún problema. Si se bautiza en peligro de muerte de esa manera y llega a sobrevivir el niño, ¿qué se hace? Se va a la parroquia y se hacen todos los demás ritos, excepción del bautismo, porque ¿cuántas veces se puede bautizar? Una sola fe, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, nos dijo San Pablo, ¿verdad? Una sola vez se bautiza uno. Que mi niño dejó la iglesia y se fue y se bautizó ya como evangélico. No cuenta eso. Eso es un simulacro de bautismo. El que contó fue el original. Los demás son show. Esos no cuentan. Pero eso es muy importante saber. Cualquier persona. ¿Por qué? Porque en caso de necesidad tú puedes bautizar. Tú debes de bautizar. Déjenme recalcar, en caso de necesidad. Emergencia, peligro de muerte. Nos han llegado llamadas. Usualmente después de hacer un entrenamiento donde mencionamos esto. Oye, ¿y cómo dijiste que se hacía el bautismo? Y se puede oír el agua corriendo. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues es que tengo aquí a mi nieto, ¿verdad? Y la mamá, tú sabes, no lo puede bautizar la abuelita. Esa no es razón suficiente, es un abuso, ¿ok? Si lo llegara a hacer, como le estaba comentando una hermana, en la teología sacramental
está el entendimiento de un sacramento que puede ser válido, debe ser válido y lícito. Válido, validez, liceidad, legal, lícito. En el caso del bautismo, tiene que, para ser válido, usando la fórmula trinitaria. Para ser lícito, alguien que tenga permiso de hacerlo. Ordinariamente, obispo, sacerdote, diácono, tienen permiso. Laico, se requiere caso de necesidad, caso de emergencia. ¿Tiene sentido? Eso es bien importante. Si a alguien se le está muriendo y no está bautizado, no lo duden, bauticen. ¿Okay? ¿Qué pasa en casos? Mira, profeta. ¿Qué pasa a los que se mueren sin bautizar? ¿Qué sucede cuando se muere un niño o alguien grande sin bautizar? En el catecismo nos dice que confiamos en la misericordia de Dios, que van a encontrar la salvación de alguna manera. Para nosotros la manera segura es el bautismo. La iglesia no conocemos medio seguro que no sea el bautismo. Pero también confiamos en el amor y la misericordia de Dios, su trato con los niños, ¿verdad? Tienes que ser como uno de ellos para entrar al reino de Dios. Dejen que se acerquen a mí, ¿verdad? Entonces los confiamos a la misericordia de Dios que alcanzan la salvación. También hay esos dos casos: bautismo de deseo, bautismo de sangre. Bautismo de deseo, vamos a decir un catecúmeno, alguien que estaba en el proceso, se muere antes de bautizarse. La iglesia ya los considera ya adentro. De hecho, un catecúmeno ya puede tener funeral cristiano, ya se puede casar por la iglesia. De cierta manera, un catecúmeno ya la hizo, ya está adentro. Hay un cierto entendimiento de que los sacramentos son también celebración de la gracia de Dios ya existente. Sobre todo en el caso de la reconciliación. Estamos celebrando el perdón que ya Dios nos ha dado. ¿Ok? ¿Había preguntas por ahí atrás o me estaban recordando del tiempo? Entremos a las preguntas, sí. Perdón, de sangre. Cuando alguien no cristiano muere defendiendo la fe. Y eso lo hemos visto en nuestros días. Personas musulmanes allá en Egipto, en África, defendiendo a sus hermanos cristianos que estaban siendo acosados por otros musulmanes, mueren en el proceso. La iglesia los considera derechito al cielo, mártires. Ahora sí, hermana. Perdón, hermano, hermana, se están peleando. Se debe propiamente de, si es posible, si todavía está consciente la persona, propiamente se le tiene que pedir permiso. Si no está consciente y no se ha bautizado, adelante. Se asume, a menos de que antes de cerrar los ojitos se haya dicho, no me vayas a bautizar. Hay que respetar a la persona. La iglesia no condena a nadie. No sabemos, en ese último suspiro, no sabemos si eligió a Cristo en esos últimos momentos, incluso sin bautizarse. Entonces hay que respetar. Dios mismo respeta la libertad humana, no se impone. Jesús, cuando iba a predicar donde no había fe, no podía hacer ni un milagrito. ¿Por qué? Porque se requiere la cooperación humana. ¿Ok? Entonces, pero sí, si está vivito y coleando todavía, pregúntenle. ¿Vieron ustedes la película El Exorcista? Sí. Ay, qué feo. Yo también la vi. Pero al final, y de hecho, la cambiaron un poquito cuando salió otra vez. Cuando el padre que estaba ahí trabajando le pide a Dios que sea él, se tira por la ventana, viene el otro. En la nueva versión, el padre, antes de darle la absolución, le pregunta, ¿te arrepientes de tus pecados? Y mueve así el dedito. Y entonces le da la absolución. Es ese concepto de se le tiene que, si es posible, obtener el permiso. Son tres: el óleo del crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Otra pregunta. Cuando una persona muere y que después de que ya está muerta, incluso en la funeraria va el sacerdote y lo bautiza. No. El bautismo es para los vivos nada más. Es para los vivos, sí, no es para los muertos. Hay otras religiones, creo que los testigos de Jehová o algo,
que andan bautizando muertos y te investigan tu árbol genealógico para luego bautizarlos en su fe. No, no. Vivos nada más. Buena pregunta, porque de haber duda, hay como el mismo caso de atrás que no sabe si está todavía vivito y coleando o si ya kick the bucket. Hay una fórmula donde se puede decir, si estás aún vivo, o sea, es condicional, es una fórmula de un bautizo condicional. No se tiene con seguridad si está vivo o no, se le bautiza diciendo, si estás aún vivo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no está vivo, no se le puede bautizar. No, ¿qué fue lo que dijimos? Todo mundo, todo ser humano, no sé, el extraterrestre, no sé si puede bautizar. Ser humano, vivo, ser católico, no católico, cristiano, no cristiano, creyente, no creyente. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? ¿Qué es lo que pide la iglesia para que alguien bautice? Que haga lo que la iglesia pide que se haga. Y la persona, sea creyente o no, al hacerlo, está expresando su deseo de hacer lo que la iglesia hace. Es un deseo al menos implícito de que está haciendo lo que la iglesia pide. Sí. Depende cómo fue bautizada la persona. Si se bautizó en una de las grupos eclesiales mayores, como bautistas, metodistas, anglicanos, luteranos, todos ellos bautizan de la misma manera que la iglesia bautiza. Entonces la iglesia dice, ese es un bautismo válido y no se le rebautiza. ¿Y los que bautizan solamente en el nombre de Jesucristo? Esos grupos sí que hay que bautizarlos, porque no es un bautismo válido. Hay algunos grupos por ahí, unicitarios, pentecostales por ahí, que bautizan en el nombre de Jesucristo. Ese sí no es válido. Tiene que ser fórmula trinitaria, nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia reconoce esos bautismos como válidos. Cuando ingresan a la iglesia, cuando quieren ingresar a la iglesia, ¿qué tienen que hacer esos que fueron bautizados en otros grupos? ¿Qué tienen que hacer? No se rebautizan. Tienen que hacer una profesión de fe, el credo, van por un proceso, ¿verdad?, de aprendizaje, de formación, hacen una profesión de fe, se confirman y reciben la primera comunión. Ese es el proceso para alguien que viene de grupos protestantes que tienen bautismo válido. Ese es el proceso. Por ahí había otros. Ya no es necesario, a cesarlo ya no es necesario llevarlo a bautizar a la iglesia, con este bautismo queda... Ya fue bautizado. Usualmente se lleva a completar el rito. Se hace todo lo demás menos el bautismo. Y se tiene que escribir, porque el archivo, el récord también es muy importante. Se tiene que quedar asentado en la parroquia. Eso es cuando hay duda de si la persona está viva o muerta. A ciencia cierta, ¿cuándo muere la persona? Pues el ritmo cardíaco, el ritmo sinusal de las ondas del cerebro. Pero aún así, a ciencia cierta, ¿en qué momento deja el alma al cuerpo? No, esos están vivos. Sí. Pero me explico, cuando hay duda, hay esa fórmula condicional. Hay esa fórmula condicional. La mamá o el papá lo bautizan. ¿Sí? ¿Qué hay de cierto que cuando vaya a la parroquia para registrarlo le puede poner un nombre? Porque todavía estaba vivo el angelito y lo bautizó. Sí, claro. Si fue bautizado, si estaba vivo, claro. Sí, claro, se le pone nombre. Sí, claro. Aún aunque nazcan sin vida, es propio para el proceso de ese dolor que le pongan nombre para que tengan esa persona a quien doler. Sí, se le pone nombre siempre, sí. Y ahorita algo referente a lo que el hermanito preguntó. Usted dijo ahorita, yo creo que esta aclaración que necesito, me confundí. Usted dijo que nada más se puede bautizar a alguien que está vivo. Sí. Pero o sea, es un bebé que no llegó a término final, pero hubo una misa específica y en esa misa se bautizó a ese bebé que no llegó al término completo. Entonces, como que yo me confundí. No hay eso. El bautismo es nada más para los vivos.
¿Se puede hacer misa memorial? Claro, como cualquier misa de difuntos, claro, sí, claro que sí, pero bautizar a un muerto no, en nuestra fe, eso no es de nuestra fe. ¿Cómo le llamaría eso otra vez? Perdón. Una misa fúnebre, de exequias o incluso memorial. Aparte de la misa que se hace de funeral, más después también se puede hacer misas memoriales, claro que sí, eso sí, siempre. Hay bendiciones al niño en el vientre materno, sí, en el bendicional, pero eso no es un bautismo, eso es una bendición. Sí, última, porque nos vamos de tiempo. Un niño con discapacidad no necesita bautismo. Claro que sí. Es que digo porque hay una persona que no ha bautizado a su niña porque no puede caminar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Si se bautiza a un bebé que no puede decir que sí, basado en la fe de los padres, es algo parecido para alguien con discapacidades. Claro, que se ha bautizado, eso no es ningún motivo para que no sea bautizado. ¿Y qué edad tiene? 13 años. No, hombre, ya se pasó, ya tiene que tomar la comunión también y debe de también tomar. En especial porque no puede hablar, nada. Hay maneras de preparar a las personas con discapacidades, aunque sean no verbales, aunque no puedan expresar la fe o la reverencia de las mismas maneras, con gestos, con, no sé, su postura corporal, que hagan reverencia. Hay muchas maneras. No, la iglesia lo que quiere es que todos reciban la gracia. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la próxima.